Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Qué lindo cantar como congregación acerca de la fidelidad de Dios. Y qué lindo estar sentado adelante, donde podés escuchar a todos cantar, ¿sí? Así que si la semana que viene decís, yo quiero escuchar a todos, mira, acá hay 4 lugares, ¿sí? para ustedes. Pero no, realmente es lindo poder disfrutar de la música que podemos tener en nuestra iglesia, cantando juntos como congregación, es una gran bendición. Vamos a mirar en esta mañana Lucas capítulo 9, versículos 7 al 9. 7 al 9. Vamos a leer, dice así la palabra de Dios. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando. Porque algunos decían que Juan había resucitado entre los muertos. Empecemos de nuevo, ¿sí? Pues estaba ahí apagando la presentación y me comí una frase, y es importante esa frase, así que vamos a leerlo de nuevo. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo. Porque algunos decían que Juan había resucitado entre los muertos, otros que Elías había aparecido, y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba ver a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es la pregunta más importante que el hombre debe responder. Desde la persona en el lugar más remoto de la tierra a la persona más importante, más grande y más poderosa del mundo. Todos lo deben responder. Del más pobre que ha pisado la tierra al más rico que ha pasado por esta tierra. Del peor pecador que existe al pecador más bueno que existe. Toda persona tiene que responder a esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Y es la pregunta que ha dominado el ministerio de Jesús. Y es una pregunta que los demonios responden muy bien. Los demonios saben quién es Jesús. Hasta ahora son los únicos que saben. En Lucas capítulo 4, versículos 3 y 9, en las tentaciones de Jesús, Satanás se aproxima a Jesús y dice, porque eres hijo de Dios, hace tal y tal cosa. Satanás sabe exactamente quién es Jesús. En la sinagoga de Capernaum, cuando Jesús expulsó el demonio de un hombre, ese demonio le dijo, yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Ese mismo día Jesús estaba expulsando toda clase de demonios y dice que los demonios gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Cuando Jesús va a la tierra de los Gadarenos, el demonio allí dice que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque los demonios saben exactamente quién es Jesús. Él es Dios. Pero el pueblo está perplejo. El pueblo no puede captar quién es este hombre. Cuando miramos en nuestra narración vemos que los fariseos religiosos y los intérpretes de la ley, ellos dicen, ¿quién es este que habla blasfemias? Entonces ellos creen que Jesús es un blasfemo por decir que Él es Dios. Juan, el Bautista y sus discípulos le preguntan a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Los invitados de Simón en su casa, cuando viene la mujer pecadora y están sentados en la mesa, ellos dicen, ¿quién es este que hasta perdona pecados? No lo saben. Y como hemos visto hace poco, los discípulos en la barca, cuando Jesús calma la tormenta, ellos se preguntan, ¿quién es este que aún puede detener el viento y el mar y le obedecen? Y aquí en nuestro pasaje, en versículos 7 al 9, vemos que la multitud está perpleja. La multitud no sabe quién es Jesús. La multitud dice, ¿será Juan el Bautista? ¿Será Elías? ¿Será otro profeta? ¿Quién es este hombre? No lo pueden discernir, no lo pueden descifrar, no saben quién es.
Y será así hasta el final del ministerio de Jesús. En Lucas capítulo 20, versículos 1 y 2, los sacerdotes y los escribas preguntan: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad? En otras palabras, ¿quién sos? ¿Quién sos? Y aún en el juicio final de Jesús, en Lucas capítulo 22, versículo 67, el Sanedrín le dice: si tú eres el Cristo, dínoslo. Y 3 versículos más tarde dicen: ¿tú eres el Hijo de Dios? Todavía haciendo esta pregunta. Y después Pilato mismo, quien no quiere matar a Jesús, él le pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Todos haciendo la misma pregunta: ¿quién es Jesús? Es la pregunta que toda persona debe responder. Es la pregunta que vos debes responder. Y tu respuesta define tu eternidad. Entonces esta, y así titulé el mensaje, es la pregunta definitiva del hombre. La pregunta definitiva del hombre. ¿Quién es Jesús? Entonces vamos a mirar en primer lugar la perplejidad de Herodes. La perplejidad de Herodes. En versículos 7 y 8. Leemos solo el principio de versículo 7. Dice: Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando. Todo lo que estaba pasando. Por primera vez desde el capítulo 3, Herodes vuelve a aparecer en escena, vuelve a aparecer en nuestra narración. La última vez que lo hemos visto fue cuando él encarceló a Juan el Bautista, en capítulo 3, versículo 19. Pero ¿quién es este Herodes? Y hemos hablado de él hace meses atrás, o quizás unos años atrás ya, pero quiero que volvamos a mirar quién es él para que podamos entender bien lo que está pasando acá y entender que cada vez que vemos a Herodes en la Biblia no es el mismo Herodes, ¿sí? Eran un montón. Entonces aquí está hablando de Herodes el tetrarca. Herodes era el hijo del rey Herodes, Herodes el Grande. Herodes el Grande era un idumeo. Este hombre Herodes invadió Palestina y se estableció como el rey de los judíos. Cuando se estableció allí, él reinaba sobre Idumea, Judea, Samaria, Galilea, Iturea y Traconite. Y reinaba sobre todo este lugar, todo lo que está en azul, ese es el lugar donde estaba reinando este hombre Herodes. Herodes se casó con un montón de mujeres, 9 de las cuales sabemos, pero se dice que eran 10. Pero la que me quiero enfocar es aquí, Marián la primera. Él se casó con Marián la primera para hallar favor delante de los judíos, porque no lo querían. Herodes hizo un montón de cosas extraordinarias, pero Herodes era un lunático. Y él temía que él iba a perder su reino y que cualquiera tomara su lugar como rey. Y entonces cualquier persona que fuera una amenaza a su reinado, él lo mataba. Él lo asesinaba. Entonces, por ejemplo, ahogó al sumo sacerdote Aristóbulo, que era el hermano de Marián la primera. Y lo mató porque estaba celoso de que todos lo amaban y que él era muy popular entre el pueblo. Entonces él temía que él tomara su lugar, entonces lo mató. Y después le hizo un gran velorio para que sea algo hermoso, para que todos miren. Luego él asesinó a su esposa, a Marián la primera, que era la esposa que más amaba y la esposa con la que más estaba enamorado, pero la madre y la hermana de Herodes el Grande empezaron a decir que ella era una amenaza y que ella iba a tomar su reino y que ella iba a tomar su lugar. Entonces la mató, la sacó de escena, aunque después estaba muy triste y agonizaba de que la había matado. Entonces la mata a ella y después también mató a 3 de sus hijos. Mató a Alejandro y Aristóbulo, que eran hijos de Marián, y también mató a Antípatro, que Antípatro es muy probable, hay distintas historias, pero es muy probable que lo mató 5 días antes de su propia muerte. Y así lo mató, porque tenía miedo de que él tome su lugar cuando él muera. Entonces el escritor Macrobio citó a Augusto en la historia y dijo: es mejor ser el cerdo de Herodes que su hijo. O sea, si sos su hijo, vas a morir, pero sos el cerdo que sabe eso un poco más. Este fue Herodes el Grande y él fue cruel, muy cruel. Antes de morir en la cárcel, él mismo antes de que él muera, puso un montón de judíos en la cárcel y él declaró que el día que él muera, maten a todos esos judíos para que haya gran lamento en Jerusalén, algo que no se llevó a cabo cuando murió.
Y fue él quien temió cuando en Mateo capítulo 2, versículo 1, recuerdan que vienen los sabios, los magos del oriente, y que dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Y él se vuelve loco y dice: ¿quién es este rey de los judíos? Y entonces Herodes manda a matar a todos los niños de 0 a 2 años para asegurarse de que maten a este rey de los judíos, que era Jesús, la cual no llegaron a ser. Pero el hombre era un maniático. Este hombre entonces gobernó sobre toda esta área de Israel, básicamente todo Israel y un poquito más. Y cuando él muere, su reinado se divide en 4, 3 de los cuales sabemos dónde reinaron. Y así es como se ve el reinado. Primero estaba Arquelao, que reinó sobre la parte azul, Idumea, Judea y Samaria. Reinó muy poco tiempo, no fue un buen gobernador de esa área. Después estaba Felipe el II, o Filipo el II, lo puedes llamar de las dos maneras, que reinó sobre esta parte de aquí, que era la sección de Iturea y Traconite. Y después estaba Herodes Antipas. Y Antipas reinaba sobre Galilea y Perea. Y cuando nosotros miramos en nuestro pasaje de esta mañana, este es el Herodes del cual está hablando. Herodes Antipas es el Herodes de capítulo 9, versículo 7. Ahora debemos saber un poco más de información de esta familia. Herodes Arquelao, que reinaba sobre Judea, Samaria e Idumea, y Herodes Antipas eran hermanos. Los dos eran los hijos de Maltase. Y ellos eran medio hermanos con Felipe el II, que era el que reinaba sobre Iturea y Traconite. Entonces aquí tenemos estos 3 hermanos que son los 3 tetrarcas de distintas partes del reinado de su padre. Y después está Herodías. Herodías va a ser muy importante en nuestra historia de hoy. Y Herodías era la hija de Aristóbulo, la nieta de Herodes el Grande, junto con Marián, y prácticamente Herodes mató a toda su familia, ¿no? Y no sé qué pensaba Herodías que iba a pasar con ella. Y Herodías tiene una hija que acá no está, entonces la agregué yo. Mirá qué bien, la agregué ahí para que la vean, Salomé. Salomé es la hija de Herodías que va a bailar ante Herodes Antipas y que lo vamos a ver hoy en esta mañana. Y Salomé se casa con Filipo el II. Entonces ya vamos viendo, ¿no?, como todos estos se casan el uno con el otro. Entonces Felipe el II se casa, que es un tetrarca, se casa con Salomé, la hija de Herodías. Herodías estaba casada con su tío, o medio tío, lo que lo llames, Herodes Felipe el I. Felipe el I. Ellos vivían en Roma. Felipe el I era un buen hombre, era un buen ciudadano, pero era un hombre común y corriente. Y Herodías no quería estar casada con un hombre común y corriente, ella quería estar casada con un tetrarca, la cual eran Arquelao, Antipas y Herodes Felipe el II. Y entonces, un día, Herodes Antipas va a Roma y va a visitar a su hermano Felipe el I. Y cuando está allí, Herodes Antipas, cuando viene, él ya está casado. Él está casado con la hija de Aretas, el rey de los nabateos, que era una región al oriente de Israel. Entonces, pero cuando él viene, se enamora de Herodías. Qué increíble, ¿no? Porque Herodías quiere estar casada con un tetrarca, lo cual es lo que Herodes Antipas es. Entonces, Herodías se divorcia de Felipe el I y se casa con Herodes Antipas. Y ellos, los dos divorciados de su cónyuge, se juntan y contraen un matrimonio adúltero e incestuoso, la cual toda la familia de Herodes siempre se casaba así. Este Antipas es el tetrarca de Galilea y Perea, como dijimos. Fue el hijo más capaz de todos los hijos y nietos de Herodes, y fue él que reinó en poder por 42 años en su región. Y donde él estaba en su palacio era en la zona de Tiberias. Ahora, si recordamos, Jesús está ministrando en toda Galilea, está viviendo en Capernaum, ministra en Corazín, Betsaida, Magdala, y aquí está Herodes Antipas. Pero Jesús nunca va a Tiberias. Nunca se menciona en ningún evangelio que él fue allí. Pero allí es donde está
Herodes y de donde él escucha de lo que está aconteciendo. Entonces, ahora sí vamos a nuestro pasaje, teniendo todo esto en mente, quién es Herodes Antipas. Y nos dice versículo 7, Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando. El ministerio de Jesús ha llegado a todas las regiones de Galilea. Recuerdan en nuestro estudio que lo que vemos es que Jesús enseñó de sinagoga en sinagoga y después nos muestra que está enseñando de ciudad en ciudad y aldea en aldea y está proclamando el evangelio del reino de Dios mientras que Él está sanando enfermedad y curando toda dolencia del pueblo y en algunos casos aún resucitando muertos. Pero ahora agregamos otra capa a este ministerio que está en capítulo 9, versículos 1 al 6, que vimos la semana pasada. Ahora Jesús toma a sus 12 discípulos y los envía a ellos a predicar el evangelio y a ir de ciudad en ciudad y aldea en aldea y a afirmar su mensaje con la sanidad de distintas personas y los milagros de parte de Dios. Y sin lugar a duda, el ministerio de Cristo ha explotado, está creciendo. Miles y miles y miles están escuchando acerca de Cristo. Están maravillados de Cristo. Están maravillados al ver las obras ahora por los discípulos en el nombre de Cristo. Y están maravillados de lo que están escuchando del Evangelio de Cristo. Y miles están siguiendo a Cristo donde Él sea que vaya o donde sea que vayan los discípulos. El impacto es tan profundo de lo que está sucediendo que ahora vemos que el informe de Cristo llega al palacio, al cuarto donde está Herodes Antipas. El mensaje ha llegado hasta Herodes. En Mateo 14:1 nos dice que Herodes escuchó de la fama de Jesús. Y aquí nos dice en versículo 7, Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando. Ahora, si tenés la Reina Valera, dice que oyó de todas las cosas que hacía Jesús. Entonces, realmente la mejor traducción es una armonía de los dos y el griego dice que Herodes el tetrarca oyó de todo lo que estaba pasando. Entonces, este pasaje me encantó cuando estaba estudiando esta semana. Porque lo que hace este pasaje, en estos 3 versículos, empezamos a ver cómo Lucas empieza a entrelazar todo lo que ha estado comunicando y narrando. Entonces, por ejemplo, Herodes vuelve a aparecer en escena, alguien que no ha estado por 6 capítulos, que nos olvidamos completamente de este hombre. Y cuando él vuelve a escena, vuelve otro con él, este es Juan el Bautista. Él vuelve a la mente del lector. Por otro lado, la aparición de Herodes ahora está conectado no solo con Jesús, pero directamente conectado con el ministerio de los 12 discípulos, que están haciendo un ministerio que Jesús los ha enviado a hacer. Y es cuando ellos comienzan a ministrar que esta noticia llega a los oídos de Herodes. Y eso es lo tercero que vemos acá, que está conectando el autor. Notan allí, como les dije, que Herodes el tetrarca oyó de todo lo que estaba pasando. Recuerdan que Lucas ha estado haciendo un argumento y creando un argumento con esta idea de oír y hacer, oír y responder al mensaje de Cristo. Y lo que Lucas ha demostrado es que todos tienen la oportunidad de oír. Pero el que oye verdaderamente, miren Lucas capítulo 6, versículo 27, el que oye verdaderamente, Jesús dijo, pero a todos ustedes, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen. El que oye responde al mensaje y vive de acuerdo al mensaje. El que oye en capítulo 6, versículo 47, dice que esta persona pone en práctica las palabras de Cristo. Y esta es la persona sabia que edifica su vida sobre la roca que es Cristo. Y cuando viene la tormenta no se derrumba. Y vimos que eso era la condenación final. En Lucas capítulo 7, versículo 29, el que oye verdaderamente es el que reconoce la justicia de Dios, el que cree en Cristo. Y en capítulo 8, versículo 25, cuando Jesús está dando este ejemplo, esta parábola de los 4 suelos, Él dice que el que oye en versículo 15 es el que retiene la palabra y el que da fruto en perseverancia. Entonces Jesús dice en capítulo 8, versículo 8, el que tiene oídos para oír, que oiga, que oiga. Y ahora el Evangelio llega a oídos del hombre
más poderoso de Galilea, Herodes Antipas. Y esta palabra que usa aquí Lucas no es una casualidad. Lo usa a propósito, quiere que vos conectes esta frase con el resto de la narración, con la narración más amplia de lo que está sucediendo. Herodes ha oído y la pregunta es ¿cómo va a responder Herodes al escuchar acerca de Jesús? ¿Rechazará como Nazaret, que escuchó y lo querían matar? ¿Rechazará como los fariseos y escribas, que Lucas 6.1 nos dice que querían destruir a Jesús, querían deshacerse de Jesús? ¿Lo rechazará como los otros 3 suelos en la parábola, que todos oyen, pero ninguno realmente cree en Cristo y entonces no hay fruto? ¿No responden al Evangelio? Herodes oyó todo lo que estaba pasando. Y antes de seguir con ese tema, quiero mostrarles algo más de manera preeminente que Lucas está entrelazando aquí con el resto de la narración. Y eso es la pregunta que viene en versículo 9, nos adelantamos. ¿Quién es entonces este? Una pregunta que cuando miramos los pasajes paralelos en Mateo 14 y Marcos 6, ninguno de ellos dos hace la pregunta. Solo Lucas hace la pregunta. Y así, en 3 versículos, versículos 7, 8 y 9, Lucas une los temas principales de toda su narración. Y lo hace como una obra maestra. Y cada vez que mueve el pincel está como, wow, mirá el arte, mirá lo que está haciendo, mirá cómo está escribiendo. Y lo que parece a simple vista, versículos 7, 8 y 9, una sección corta e insignificante que pasamos por arriba, termina siendo un vehículo que nos lleva al clímax de la confesión que va a venir en capítulo 9, versículo 20, por Pedro, cuando Jesús dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice que tú eres el Cristo de Dios. Y este es el acceso que nos lleva a ese clímax. Y este es el propósito del libro. Porque Lucas escribe para que sepamos la verdad precisa acerca de Cristo, de quién es. Entonces el ministerio de Jesús y el ministerio de los discípulos está avanzando, está creciendo. Y el versículo 7 nos dice que cuando él se entera de estas cosas, dice que estaba muy perplejo. Herodes está perplejo. Herodes está confundido. Es como que Herodes en su corazón está agitado. Quiere encontrar la respuesta, pero no puede obtener la respuesta. Y por más que busque, no la puede hallar. Está meditando todo esto en su corazón, pero no tiene respuesta a nada. Entonces, quizás se pregunta, bueno, ¿qué dice la gente acerca de este hombre? Porque la gente tiene que saber, la gente lo está siguiendo, la gente está cerca. ¿Qué dicen ellos acerca de Jesús? Y lo que vemos es que ellos tampoco saben. El pueblo no sabe. Tienen varias teorías y en algo acertaron porque ellos saben que Jesús no es un hombre común y corriente. El pueblo sabe que Jesús fue enviado por Dios y saben que este hombre tiene poder sobrenatural porque lo están viendo y ven que comanda este poder con una autoridad absoluta. Pero ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién era este hombre? ¿Quién es Jesús? Bueno, el versículo 7 y 8 nos dicen lo que ellos decían. Dice, porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos. Entonces eso es lo primero que estaban diciendo. Juan ha resucitado. Ahora recuerdan a Juan en Lucas capítulo 3, Juan fue el vocero del rey, el vocero del verdadero rey, del rey, el Señor Jesucristo. Y Juan vino al desierto para preparar el camino del Mesías. Y su mensaje era un mensaje de arrepentimiento, en preparación al corazón y moldeando el corazón, que hagan derecho su corazón para recibir al Mesías cuando Él viniera. Entonces Juan vino anunciando y proclamando el reino del Evangelio de Cristo. Y su mensaje fue saturado de Cristo. En Juan capítulo 1, versículo 29, dice que él vio a Jesús y dijo, he aquí, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después dice, y lo he visto y he dado testimonio de él, que este es el Hijo de Dios. Y después el apóstol Juan dice, y al otro día ve a Jesús pasar por ahí y le dice a sus discípulos, Andrés y Juan, dice, ahí está, ese es el Cordero de Dios, síganlo a él.
Y todo su mensaje fue acerca de Cristo y la salvación en Cristo y la preparación de la venida de Cristo. Y Juan predicó de manera muy particular. Juan predicó con coraje. Juan predicó con poder. Juan predicó con denuedo. Era un hombre robusto. Cuando lo vimos que era un hombre de hombres, ¿no? Y él predicaba sin temor. Él no tenía miedo de exponer la verdad del Evangelio. Y a la multitud él le dijo, arrepiéntanse de sus pecados. Y a los fariseos y saduceos, a los líderes espirituales del pueblo, él le dice, camada de víboras. Y les dice a ellos que si no se arrepienten van a ser cortados y echados al lago de fuego eterno. Y les dice que Jesús ya está listo, tiene el bieldo en la mano, como el granjero que agarra la paja y la echa al horno de fuego. Dice, así está preparado para echarlos a ustedes al horno de fuego si ustedes no se arrepienten. Él no tiene miedo de nada. Y aún a Herodes lo enfrentó por su pecado de adulterio, porque se había divorciado de su mujer. Herodías se había divorciado de Felipe y ellos habían contraído un matrimonio. Y él les dice, eso está mal, no lo podés hacer. ¿Pero por qué decían que había resucitado? Bueno, miren conmigo en capítulo 3, versículo 19 y 20. Aquí llegamos al final del ministerio de Juan el Bautista, y Juan el Bautista nos dice en versículo 18 que está predicando el Evangelio con muchas exhortaciones, y versículo 19 dice, pero Herodes, este obviamente es el mismo, es Herodes Antipas, pero Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él, por Juan, por causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además a todas ellas esta, que encerró a Juan en la cárcel. Entonces lo encerró en la cárcel, no solo por lo que Juan el Bautista estaba diciendo de Herodes y su casamiento, sino de todas las maldades de Herodes. O sea, los ejemplos prácticos de Juan el Bautista en su mensaje, ¿saben quién era? Herodes. Él era la peor persona que podía haber. Y entonces lo usaba como ilustración. Y entonces Herodes Antipas lo pone en la cárcel. Y lo llevó al sur de Israel, en el medio del desierto, donde él tenía su fortaleza, y lo puso en un calabozo. Y allí estaba Juan el resto de su vida. Hasta que muere. Y ya vamos a hablar de cómo murió. Aunque estoy seguro que ya lo saben. Pero actuemos como que no lo sabemos, ¿sí? Entonces aquí dicen Juan resucitó. Juan resucitó. Pero otros dicen, versículo 8, que Elías había aparecido. ¿Por qué creyeron esto? ¿Por qué están hablando de Elías? Bueno, porque el Antiguo Testamento termina con estas palabras, esta profecía. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1, Malaquías dice, yo envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen, ya viene. Entonces dice, un mensajero va a venir para anunciar el camino del Señor. Y Malaquías 4, 5 y 6 dice, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible, y él hará volver el corazón de los padres al Señor. Entonces, dicen, ¿será Elías? Pero lo que ellos no entendieron es que Lucas 1.17 ya nos dijo que Juan el Bautista vino en el poder y espíritu de Elías, y él hubiera sido ese Elías que ellos esperaban, pero lo rechazaron. Pero ellos se preguntan, ¿es este Elías? ¿Es este el profeta que va a venir? Y dicen que Elías había aparecido. Pero otros decían que algún profeta de los antiguos había resucitado. Quizás estaban diciendo que Jeremías resucitó. Eso es lo que van a decir en Mateo 16:14, cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y algunos dicen que sos el profeta Jeremías. ¿Por qué Jeremías? Bueno, porque Jeremías es asociado con un profeta que sufrió, es el profeta sufriente, y él viene en advertencia del juicio inminente, esa es su proclamación. Entonces quizás decían que era él, quizás Isaías, quizás Ezequiel, quizás Daniel, quizás otro de los profetas. Pero quiero que notemos una cosa más que es fascinante, aunque sea para su pastor, ¿sí? La precisión con la cual Lucas escribe. Porque lo que encontramos en Lucas, en los pasajes paralelos más largos, no lo encontramos en Mateo ni en Marcos.
Dice primero en versículo 7 que algunos decían que Juan había resucitado. Esta palabra resucitar es una acción pasiva y lo que significa es que la acción está en el que lo resucita. Entonces aquí tenemos a Juan y lo que está diciendo es que Juan fue levantado. La acción está en la persona que lo levanta, ese es Dios mismo. Entonces algunos estaban diciendo que él fue levantado por Dios y resurrección es el término exacto para describir a Juan y lo que hubiera sucedido si era él. Fue ejecutado y ahora Dios lo ha restablecido, lo ha resucitado. Pero después en versículo 8 dice que otros decían que Elías había aparecido. Ven que hay un cambio. Esto no habla de resurrección, esto habla de manifestación, esto habla de aparición, se hizo visible. Y eso pega muy bien, porque si nosotros recordamos en 2 Reyes capítulo 2, versículo 11, ¿se acuerdan lo que ocurrió? Elías no muere, Elías es llevado al cielo. Y entonces Lucas describe así lo que dice la gente, ha aparecido. Entonces es el término exacto para describir a Elías. Él ha vuelto a aparecer, se hizo visible nuevamente, porque él nunca murió. Pero después hay un tercero que dicen que alguno de los profetas de los antiguos había resucitado. Y para nosotros en español decimos, volvió a Juan. Pero en griego son dos palabras diferentes. El resucitar de Juan, que fue pasivo, que alguien lo está levantando de la muerte, eso cambia aquí. Esta acción es una acción activa y lo que está mostrando es que está volviendo solo, o sea, la acción está en la persona que vuelve. Obviamente Dios lo trae de nuevo, pero el énfasis está en que esa persona vuelve, en contraste a Juan. Entonces una buena traducción sería como un resurgimiento, un pararse nuevamente. Y es el término exacto de un profeta que hace mucho tiempo, hace siglos, ha muerto y ahora ha resurgido. Entonces Lucas usa un lenguaje que ni Mateo ni Marcos usan y es fascinante ver cómo cada palabra es una palabra apropiada para lo que él quiere demostrar. Pero con todo esto, la conclusión del pueblo es errónea. Es errónea, fallaron en entender quién era Jesús. Jesús no es Juan el Bautista. Si Jesús y Juan el Bautista estaban juntos, Juan el Bautista bautizó a Jesús. No puede ser Juan el Bautista. Jesús no puede ser Elías, porque si miramos adelante en capítulo 9, versículo 30, en la transfiguración, Elías se va a aparecer junto con Jesús. No es Elías. Y Jesús no es un profeta, sino que Deuteronomio 18:15 decía que iba a venir el profeta de Dios, y Hechos 2 dice que Jesús es el profeta, pero el cual vendría a morir en la cruz por ellos. No es un profeta, no es Jeremías, no es Isaías, no es Ezequiel, no es estos hombres. Y el pueblo falló en entender quién es Jesús. Así que imagínense, tienen toda la proclamación, tienen toda la predicación del Evangelio, tienen todas las señales, todos los milagros, es todo fácil de entender. Jesús es el Mesías, se lo han dicho, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios mismo, pero no pudieron entender. Oyendo, no entendieron y viendo, no vieron, tal como Jesús dijo que haría. Y Herodes está perplejo. Herodes está confundido. Y su corazón está lleno de duda y su corazón está lleno de culpa. Y él dice, ¿quién es este hombre? Y Herodes está lleno de temor. Y a él no le importa lo que dicen de Elías, a él no le importa lo que dicen de otro profeta. Herodes dice, este es Juan. Este es Juan. Mírenlo, capítulo... les voy a leer vayan a Marcos 6:14, quédense allí, pero les voy a leer eso y después les voy a leer Mateo 14:1. En Marcos 6:14, nuestro pasaje paralelo, dice que el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían, es Elías. Y decían otros, es un profeta como uno de los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Él se queda con Juan y están entrando en pánico. Quédense allí porque ya vamos a leer ese pasaje con más exactitud, pero escuchen en Mateo 14:1, el otro pasaje paralelo, dice, por aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes, este es Juan el Bautista, él ha resucitado entre los muertos y por eso es que poderes milagrosos actúan en él.
Está pensando, Juan volvió. Juan volvió. Y con esto pasamos de la perplejidad de Herodes a la pregunta de Herodes. La pregunta de Herodes. En versículo 9 dice, entonces Herodes dijo a Juan, yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y empezamos aquí con esta afirmación que hace Herodes. Él dice, a Juan yo lo hice decapitar. En su ansiedad, en su terror de que Jesús sea Juan resucitado, Marcos, y vayan allí, nos relata esta historia como un recuerdo de Herodes. Ahora, esta historia acerca de Herodes ocurrió hace muy poco tiempo, quizás hace unos días, y él está volviendo a pensar en esto. Entonces, vuelvo a poner que lo tengan en sus mentes. Juan reprendió a Herodes por el pecado que él tuvo con Herodías, dice Marcos 6:17, porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, Felipe el primero. Pues Herodes había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces Juan está predicando y Juan dice, vos no podés casarte con ella. Es incorrecto, ella está casada con Felipe el primero, no te corresponde. Entonces, versículo 19, Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía. Esto va a producir dos respuestas, una de Herodías, que Herodías ahora lo odia, lo aborrece, lo quiere matar y lo quiere matar de la peor manera, no lo quiere escuchar más. Aún en la cárcel no lo quiere muerto. Y por otro lado, versículo 20, la respuesta de Herodes. Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo mantenía protegido. Cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Entonces Herodías lo quiere matar, pero Herodes tiene miedo. Lo puso en la cárcel como para callarlo, pero tiene miedo porque sabe que este hombre es justo, este hombre es santo. Y es más, a Herodes le gusta escucharlo. Herodes va y Juan le predica a él con toda su fuerza, su denuedo, su coraje, y Herodes se queda pensando. Y a él le gusta escuchar a Juan. Y él no quiere matar a Juan. Y entonces él protege a Juan de su esposa, de que ella lo mate. Entonces allí está Herodías esperando y pensando y planeando y buscando ese momento justo para matar a Juan. Y eso llega en versículo 21, en el cumpleaños de Herodes. Dice, llegó un día oportuno. Acá está el momento, el día oportuno. Cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los príncipes de Galilea. Él tiene este cumpleaños, invita a todos sus amigos. Los que vendrían al cumpleaños serían todos hombres. Y en estas fiestas, las fiestas estaban llenas de excesos, de glotonería, de borrachera y de perversión sexual. Y va a ser en este contexto que va a venir la hija de Herodías, que se llama Salomé, y ella va a bailar para Herodes y para todos sus invitados. Y esto no va a ser un baile como tu hija de 4 o 5 años que hace algo lindo, ¡ay, qué linda! No, esto es un baile erótico, este es un baile sensual, este es un baile totalmente inapropiado, pero que estos hombres quieren ver. Y entonces nos dice en versículo 22, y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y entonces el rey, de manera muy necia, y estando quizás borracho y creyéndose que tenía un gran poder, le dice, pídeme lo que quieras y te lo daré. Versículo 23, y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Se hacía el poderoso, en realidad este era un títere, él no tenía poder sobre nada, porque él estaba bajo el emperador y el emperador tenía todo el poder. Este no tiene un reino para dar, tiene Galilea y Perea. Entonces él le ofrece lo que ella quiera, pensándose tan grande, tan inteligente y tan audaz, pero se olvidó con quién se casó. Entonces en versículo 24 ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le responde, la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, claro, lo quiere hacer delante de todos, diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Vos dijiste lo que yo quiera, hiciste la promesa delante de todos tus amigos, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y él se pone mal.
Versículo 26, aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de su juramento y los que estaban sentados con él en la mesa, no quiso contradecirla, y al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan, y él fue, lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se lo dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Él está triste, él no quiere hacer esto, pero es un tipo soberbio. Entonces lo tiene que hacer, porque si no queda mal delante de sus amigos. Pero ahora se le está dando todo vuelta, porque ahora está escuchando acerca de todo lo que dice Jesús y algunos están diciendo, Juan resucitó de entre los muertos. Y Herodes está pensando, estoy al horno, me va a matar. Y aquí en Lucas, volvemos allí, capítulo 9, versículo 9, dice Herodes, a Juan yo lo hice decapitar. Ahora es muy interesante que en Mateo y Marcos la perspectiva que nos da es que Herodes cree que Juan el Bautista es resucitado y es Jesús. Pero en Lucas 9 no nos da esa idea. Nos da la idea de que yo maté a Juan, entonces no puede ser él. Esa es la idea que nos está dando. Y creo que los dos escriben para llevar a cabo su punto, su propósito. Y el propósito de Lucas es para llegar a la próxima frase. Entonces Herodes dice, a Juan yo lo hice decapitar. Entonces la única pregunta lógica es la que sigue. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? No es Juan. ¿Quién es? ¿Quién es? Y toda esta sección de Herodes culmina en esta pregunta, en estas palabras. Y muy interesantemente, siempre donde alguien habla, eso es lo más importante de la narración, y siempre es muy importante ver quién y cuándo habla una persona. Bueno, quiero que sepan que en todo el libro de Lucas, la única vez que habla Herodes es acá. Una afirmación y una pregunta. Nunca más habla. Aparece, pero no habla ni antes ni después, solo habla acá, en este lugar. Y cuando él habla, hace la pregunta de preguntas, la pregunta definitiva. ¿Quién es este? Y te pregunto a vos, ¿te has hecho esta pregunta? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Quién es este? Porque tu respuesta a esa pregunta define tu eternidad. Tu respuesta a esa pregunta establece tu destino final. Tu respuesta a esa pregunta determina el estado eterno de tu alma. Tu respuesta a esta pregunta es la respuesta más importante que darás en tu vida. ¿Quién es Jesús? No hay pregunta más importante. No hay pregunta más profunda, más esencial. No hay pregunta con consecuencias más perdurables que esta pregunta, la pregunta definitiva del hombre. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Herodes hizo la pregunta. Pero Herodes nunca llegó a la respuesta correcta. Nunca. Herodes es el ejemplo de estar tan cerca de la verdad y escuchó a Juan por mucho tiempo y escucharlo y estar tan cerca, pero rechazar la verdad. Herodes estaba interesado en Jesús, pero interés no es suficiente para salvación. Herodes estaba fascinado con Jesús, pero fascinación no es suficiente para salvación. Herodes quería ver y conocer a Jesús, pero ver y conocer a Jesús no es suficiente para salvación. Y con la salvación ante Él, casi tocándolo con sus manos, nunca confía en Cristo como su Salvador. Te pregunto, ¿este sos vos? Quizás estás fascinado con Jesús, fascinado con sus enseñanzas, fascinado con saber más de Él, pero no lo conoces. Debes saber que curiosidad y fascinación no es suficiente para ser salvo. No es suficiente para ser un hijo de Dios. La multitud no sabía quién era Cristo. Y vemos que Herodes tampoco sabía quién era Cristo. Pero ¿vos sabés quién es Cristo? ¿Vos sabés quién es Cristo? Pasamos de la pregunta de Herodes finalmente a la acción de Herodes. La acción de Herodes. En 5 palabras simples dice: y procuraba ver a Jesús. Procuraba ver a Jesús. Herodes quiere ver quién es Jesús.
y con dedicación y esfuerzo procura tener un momento con Cristo, una forma de que por un instante él pueda estar parado delante de Cristo, tener esta cita con Cristo, porque lo quiere conocer y lo quiere ver cara a cara y estar ante Él, y se esfuerza con esmero, es el sentido que tiene esta palabra, porque lo quiere conocer. Pero no lo quiere conocer como Salvador. ¿Y por qué lo quiere conocer? ¿Por qué quiere estar ante Él? Bueno, vayan conmigo a Lucas capítulo 13, versículo 31. Y aquí vemos lo que está pasando, quizás en este momento, quizás al desarrollar más en su mente por qué quiere ver a Jesús. Y nos dice en capítulo 13, versículo 31, en ese momento llegaron los fariseos y dijeron a Jesús, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Él quiere ver a Jesús y él quiere matar a Jesús. Si Jesús es Juan el Bautista, matarlo por segunda vez. Y si Jesús no es Juan el Bautista, matarlo por primera vez. Lo quiere matar. Y vayan conmigo a Lucas capítulo 23, porque finalmente lo que vemos es que llega el día que lo conoce. Llega la oportunidad de finalmente ver a Jesús cara a cara y estar ante Él y hablarle a Jesús. En Lucas capítulo 23, Jesús ha sido llevado por el Sanedrín, el concilio de los judíos, ante Pilato. Y están acusando a Jesús y quieren matar a Jesús. Y dicen, matalo porque este es un blasfemo. Y Pilato lo está interrogando a Jesús y Pilato dice, no, yo no encuentro ninguna maldad en él, no encuentro ningún delito. Pilato no quiere matar a Jesús y tiene miedo de matar a Jesús en realidad. Y ellos están como, no, hay que matarlo. E insistían, y miren versículo 5, pero ellos insistían diciendo, él alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Y ahí se le prende una luz a Pilato y dice, pará, ¿qué dijiste? ¿Galilea? Galilea no es mi distrito. No, yo no estoy a cargo de Galilea. Él hizo todo su ministerio ahí hace unos días que está aquí en Jerusalén. Galilea es el distrito de Herodes. Enviémoslo a él. Miren versículo 6. Cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era Galileo. Al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes. Se lo sacó de encima. Se lavó las manos 2 veces ese día Pilato. Dice, mandalo a Herodes, que también estaba en Jerusalén aquellos días. Mejor suerte no podría tener. Herodes está acá, lo mando a Herodes, Herodes se encarga de él, yo me lavo las manos, yo no tengo que tomar la decisión, que lo mate Herodes. Entonces envían a Jesús ante Herodes, obviamente Herodes Antipas, quien finalmente tiene la oportunidad de verlo, y Herodes está recontento. Herodes anhelaba este momento. Dice versículo 8, al ver a Jesús, Herodes se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que lo quería ver, por lo que había oído hablar de él y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Al fin tiene este momento de ver a Jesús. Ahora piensen en esto. Jesús está al punto de la muerte. En solo horas ya estamos hablando, quizás menos de una hora. Jesús va a estar clavado en la cruz, muriendo por el pecado del mundo. Y miren la mano soberana y providencial de Dios, que Dios le da una oportunidad final a Herodes de conocer a Jesús y creer en Jesús. Y Dios Padre pone a Dios Hijo ante la presencia de Herodes, dándole la oportunidad de creer en él. Pero no lo hace. Lo interrogó, versículo 9, extensamente, pero Jesús nada le respondió. Y los principales sacerdotes y los escribas también estaban allí y lo acusaban con vehemencia. Todo este Sanedrín trajo a Jesús y lo están acusando vez tras vez ahí delante de Herodes. Entonces, por un lado tenemos los sacerdotes acusando a Jesús. Por otro lado tenemos a Herodes haciéndose esta pregunta de quién es Jesús y debe tomar una decisión acerca de quién es Jesús. El momento de la verdad ha llegado, el último momento que tiene Herodes para determinar qué va a hacer con Jesús. Y versículo 11 dice, entonces Herodes con sus soldados, después de tratar a Jesús con desprecio y burlarse de él, lo vistieron con un espléndido manto. Y después Herodes lo envió de nuevo a Pilato. ¿Qué hace Herodes? Menosprecia a Jesús.
se burla de Jesús, rechaza a Jesús, pierde su oportunidad. Y lo envía nuevamente a Pilato. Fue la oportunidad de su vida, la oportunidad que procuraba y lo desperdicia. Este era el momento de arrepentirse y creer en Cristo y no lo hace. Y estoy seguro que por los últimos 2000 años, en su sufrimiento en el infierno, no pasa un momento que no recuerda este día con toda su arrogancia que se burló de Jesús. Él oyó a Jesús, él vio a Jesús, él hizo la pregunta correcta acerca de Jesús y su respuesta fue definitiva. Lo rechazó. Lo rechazó. Viendo, no vio. Y oyendo, no entendió. Y su final, el castigo eterno. El castigo eterno. La vida de él ya pasó. Pero te pregunto a vos en esta mañana, ¿cómo vas a responder vos a esta pregunta? ¿Cómo vas a responder vos a esta pregunta? ¿Quién es Jesús? Es la pregunta decisiva de tu vida. Y hay una sola respuesta a esta pregunta. Jesús es Dios. Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador. Y solo en Él hay salvación. Si vos llegás al entendimiento de que Él verdaderamente es Dios y crees en que Él murió en la cruz por tus pecados, tenés la salvación y tenés la vida eterna. Y hermanos, esta será la confesión de Pedro en Lucas 9:20. Él es el Cristo de Dios. Esta es la confesión de Marta en Juan 11:27. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esta es la confesión de Tomás en Juan 20:28. Señor mío y Dios mío. Esta es la confesión del centurión junto a la cruz, después de que Jesús muere y dice, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Jesús es Dios, Hijo, el Mesías, el Señor, el Cordero que vino a ser sacrificado en la cruz para quitar tu pecado y el pecado del mundo. ¿Por qué no crees en Él hoy para salvación? Romanos 10:9 nos dice que si confesás con tu boca a Jesús por Señor y crees en Él de corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Tendrás la vida eterna. Por esto escribe Lucas. Este es el propósito del Evangelio de Lucas. Se lo ha dicho a Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas, para que vos sepas la verdad precisa acerca de Cristo. Y esta es la razón que escriben todos los evangelios. Y Juan, que escribe mucho más adelante, al final de su evangelio hace un cierre a su evangelio, en realidad un cierre a los 4 evangelios, y él dice que estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Este es el propósito. Cree en Cristo como tu Salvador y recibí la vida eterna. Entonces debes responder a la pregunta definitiva, creyendo en Cristo como tu Salvador. Si conoces a Cristo, porque el mensaje ha sido muy evangelístico, porque es lo que hemos visto acá, pero si crees en Cristo, gózate, gózate, porque sos de todas las personas más bienaventurada. Porque vos tenés la vida eterna y es segura. Porque vos tenés la respuesta a la pregunta más importante sobre la faz de la tierra. La única respuesta que tiene valor eterno. Vos debes gozarte porque a vos se te ha otorgado la salvación. Porque no fue una obra tuya. No fue algo que vos hiciste, que vos realizaste, que vos cumpliste, que vos alcanzaste. No, Juan 1, 12 y 13 nos dice que no es una obra del hombre, es una obra de Dios. Entonces Dios te ha salvado. Y gozate porque Dios te ha otorgado la salvación. Y gozate porque vos tenés la esperanza de estar en Cristo para siempre. ¿Y sabes qué? Nada que hagas te lo puede quitar. Ninguna persona te lo puede sacar. Tu salvación es firme, permanente, eterna. Gozate. Pero también si vos conoces a Cristo,
este pasaje junto con el pasaje anterior y lo que venimos viendo, vemos que debes proclamar el Evangelio a todos lados. Debes proclamar el Evangelio por todos lados. Debes proclamar el Evangelio como Jesús proclamó el Evangelio. Debes proclamar el Evangelio como los apóstoles proclamaron el Evangelio. Para esto te ha salvado Cristo y te ha dejado en esta tierra, para que proclames el Evangelio. Por esto te ha colocado Cristo en tu casa, en tu familia, en tu barrio. Te ha colocado en tu país, para que allí proclames el Evangelio. Si fuera África, ¿sabe cómo proclamaría el Evangelio? Pero a mi vecino nunca. No. Proclamar el Evangelio por todos lados para que por medio tuyo el nombre de Jesús llegue a todos lados, a todos los rincones de la tierra, a toda persona en todo lugar, aún donde vivimos, a nuestro gobernador y aún a nuestro presidente. Esto es lo que sería Herodes allí, el gobernador. Para que cada persona del Talar, de Pacheco, de donde vengas, de Benavides, de Don Torcuato, de todo Tigre, de donde sea, que vos vivís, que Buenos Aires, que Argentina, que cada persona donde nosotros estamos y cada persona sobre la faz de la tierra responda a esta pregunta: ¿quién es Jesús? Y eso va a venir por tu proclamación del Evangelio a ellos. Y así confiesen a Jesús como Señor de su vida. Esta es la pregunta definitiva del hombre. ¿Quién es Jesús? ¿Sabes quién es? Él es Dios. Él es el Señor y Salvador de nuestros pecados. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por este texto tan lleno de riqueza, tanto para leer, para meditar, para pensar. Pero sobre todas las cosas te ruego, Señor, que las personas que están aquí en esta mañana, en este momento, que no te conocen como Salvador, que se hagan esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y que la respuesta que den sea la única respuesta verdadera que viene de tu palabra. Jesús es Dios y el único Salvador. Y que en su respuesta confiesen a Cristo como Salvador de su vida, que Cristo vino a morir en la cruz por su pecado y que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Te ruego, Señor, que hagan la pregunta y que la respondan para salvación. Y Padre, te damos gracias que los que te conocemos como Salvador nos podemos gozar en la vida eterna que tenemos, pero que esto no nos frene de continuar proclamando el Evangelio, tal como hemos visto de Jesús y los apóstoles en estos pasajes. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el tesoro que tiene para nosotros, y te pido que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón, penetre en nuestro corazón, y que tomemos decisiones y acciones correctas basadas en lo que la palabra de Dios nos ha enseñado hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.